Hermanos, ahora vamos a tomar un tiempo para estudiar un tema de la palabra de Dios y viendo también algunos consejos prácticos. Y quiero ver con ustedes los beneficios de un ministerio a largo plazo. Y sobre todo, la aplicación principal es para los pastores o los que están preparándose para el pastorado. Pero también hermanos que están sirviendo entre una iglesia pueden aprender muchas verdades también de lo que estamos nosotros por ver el día de hoy. Suele suceder que en el pastorado que muchos entren a una iglesia o salen a fundar una iglesia y a los 2, 3, 4, 5 años están pensando en hacer una transición. Incluso algunos estudios, viendo iglesias bautistas y otras iglesias conservadores a nivel internacional, el pastorado promedio a veces no dura más que unos 3 a 4 años. Es lamentable, es triste pensar que hay tanto cambio. Y hay unos beneficios mayores a un ministerio a largo plazo. Bueno, sé que a veces el Señor, a través de diferentes circunstancias, puede redirigir un obrero a otra parte y comprendo que eso puede suceder, no hay ninguna duda. Pero creo que debemos poner las configuraciones de nuestra mente, de nuestro corazón, no deben ser las configuraciones de fábrica, por decirlo de una forma, no deben ser de salir pronto, sino deben quedarse en quedarme. Vamos a hablar algunas verdades que ustedes pueden comprender. En primer lugar, debemos entender que nuestra labor demora tiempo. Hemos sido llamados nosotros a alcanzar al mundo entero con el Evangelio. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos bíblicamente a través de la plantación de iglesias, a través de la multiplicación de discípulos, a través de la multiplicación de obreros, preparando a otros pastores que pueden salir, que pueden hacer la obra, que pueden fundar otras iglesias. Y todo eso demora tiempo. Si tú has participado en la fundación de una iglesia, ya sabes que la fundación en sí demora varios años. Entendemos que también para que una iglesia agarre firmeza, madurez de hermanos, madurez económica, madurez de líderes que están trabajando junto al pastor, eso no es un trabajo de la noche a la mañana, ni de un año a la otra, sino demora un buen tiempo. Y pensando en que una iglesia esté en condiciones económicas de no solamente cubrir las cuentas en casa, sino para proyectarse en otras iglesias hijas, eso sin duda es algo a mediano plazo, no de corto plazo. Demora tiempo. Y cuando yo digo de mediano plazo, bueno, en cada caso va a ser diferente. Aquí no estamos juzgando ni diciéndoles que aquí hay una pauta de tiempo, que en un año deben lograr y 2 años deben cumplir y 3 años deben... No, cada uno va a ser diferente, ¿cierto? Pero sí debemos estar pensando en eso de la multiplicación, en la fundación de otras iglesias. Y eso demora tiempo, demora tiempo. ¿Cuánto tiempo demora para preparar un discípulo firme que está sirviendo en su iglesia como un hermano fiel de la iglesia? ¿Cuánto tiempo demora para llevarle al nivel de ser un buen pastor? Bueno, puede ser que necesite varios años. El mismo Jesús tomó 3 años allí con sus discípulos, 3 años y medio que estuvo ahí desarrollando la relación con ellos, entrenándoles a ellos, pasando tiempo con ellos. Entonces, no debemos nosotros pensar que en 6 semanas que el obrero va a estar listo. Entonces, viendo la línea de tiempo, si a fundar una iglesia pueden pasar algunos años para que haya firmeza básica y quizás varios años más para tener una firmeza profunda, y puede demorar algunos años en tener obreros preparados y la economía preparada. O sea, no estamos hablando de un pastorado de 3 a 4 años.
Entre un lapso de 3 a 4 años, uno está recién poniendo las bases para entonces poder trabajar en efectivamente cumplir con el trabajo que estamos viendo, ya el trabajo de alcanzar al mundo con el Evangelio. Yo te animo, hermano, a tener en cuenta que los beneficios de un ministerio a largo plazo parte con la comprensión de reconocer que nuestro trabajo demora tiempo. Y por ende, yo te invito a hacer el plan de quedarte. No sacamos mucho provecho si el obrero se va. Entonces, si demora mucho tiempo, toma la decisión de quedarte y hacerlo de forma correcta con la ayuda de Dios. Bueno, algunos podrán discutir ahora diciendo, pero tengo que ser dirigido por Dios. Claro, y si Dios te llamó a fundar una iglesia, debemos comprender que lo más probable es que Él desea que estés allí para un buen tiempo. Yo creo que debemos pensar más en décadas que en años. Más en décadas que años. 20, 30 años me parece una buena meta. 40, 50 años, para los que comienzan temprano, me parece espectacular. Y si Dios va guiando el proceso en diferentes caminos, bueno, pero eso debe ser la proyección. Me quedo aquí para mucho tiempo más. Y si de pronto tomes una transición, yo creo que el pastor debe estar pensando en el siguiente paso, como ya allí llego o allí llegué y me quedo para poder levantar una iglesia firme. La segunda cosa que quisiera proponerles a ustedes, ¿ya? Quisiera proponerles que tienen libertad para elegir. Tienen libertad para elegir. Por ende, yo te invito a elegir quedarte. Tienes la libertad. A veces hablamos acerca de la voluntad de Dios. Yo no soy calvinista. Yo creo que la Biblia nos enseña claramente que el hombre tiene una voluntad propia y puede tomar las decisiones en cuanto a su vida. Puede rechazar a Dios o puede contestar o responder a la obra de Dios hacia uno. Yo no creo que el hombre es la persona que comienza o inicia el proceso de buscar restaurar la relación. No, la reconciliación es algo que Dios va iniciando. El hombre en sí no va en búsqueda de Dios, pero Dios puso la creación, puso la conciencia, mandó el Espíritu Santo a convencernos del pecado. Y cuando la Biblia es predicada, el Evangelio es poderoso y el hombre tiene la capacidad de responder a la obra de Dios en la vida del incrédulo. Pero de la misma forma, para nosotros, los que somos creyentes, en muchas oportunidades tenemos nosotros la libertad para elegir. Tú elegiste hoy ver esta enseñanza. Elegiste apartar tiempo para aprender y estudiar más. Elegiste quizás ayer salir a una parte. Las decisiones son nuestras. Y muchas veces cuando llegamos a la etapa de elegir en cuanto al ministerio, tenemos decisiones que tomar y tenemos la libertad para tomarlo. Usamos el ejemplo del hermano laico en la iglesia. Laico haciendo la diferencia entre los que están en el ministerio como ministros, como de vocación, versus los hermanos que se congregan pero trabajan en algo secular. Ya, el hermano de tu iglesia, él, ¿cómo logró tener su trabajo? Él se despertó en la mañana diciendo, Señor, no sé qué quieres que haga, yo me quedo aquí a la espera de tu dirección sin moverme. No, él salió y se presentó en muchos lugares, de forma física o de forma virtual, buscando puertas abiertas para trabajar. Es curioso porque incluso en el pastorado, en el país de donde vengo yo, hay aproximadamente 14,000 iglesias bautistas independientes, más tal vez 20 a 30,000 de la convención bautista, que allá la convención
tiene una teología bastante conservadora. Entonces, miles y miles y miles de iglesias bautistas. Y siempre puede haber, no sé, 1000 que están en transición. Quizás 500 que están en transición. El pastor ya es viejito y está pensando en hacer una transición. O un pastor, por los motivos que sean, toma la decisión de irse y la iglesia se queda sin pastor y está en búsqueda de un pastor. Entonces, ¿cómo puede un joven que salió del seminario, que está orando acerca de si salgo a plantar una iglesia o si tomo el pastorado de una iglesia que necesita pastor, cómo toma la decisión? Se comunica con tal vez 2 iglesias, 10 iglesias, 20 iglesias y se presenta de forma virtual, a veces llamando mi currículum, ellos lo pueden ver y si quieren tener más conversaciones, ellos pueden comunicarse conmigo, me invitan a predicar, voy a predicar, me junto con los varones de la iglesia, los diáconos y conversamos. Entonces hay un proceso. Pero ¿cómo puede tener la certeza de lo que Dios está guiándole a hacer? Bueno, hay que orar, hay que buscar dirección, pero muchas veces hay varias opciones buenas y uno tiene que elegir. Y yo te digo, salir al campo misionero es una buena opción. Salir a fundar otra iglesia es una buena opción. Quedarte como pastor de la iglesia donde estás es una buena opción. O sea, no estamos hablando de buenas y malas opciones. Hay muchas buenas y tenemos en gran parte la libertad para elegir qué hacer. Abrimos otra clase de escuela dominical o no en la iglesia, muchas veces depende nomás de nuestra voluntad. Claro, podemos orar y podemos esperar que el Señor nos dé un poco de deseos en cuanto a hacerlo o no hacerlo, pero en el fondo hay mucha libertad para elegir. Y si hay libertad para elegir, yo te invito a elegir quedarte. La Biblia dice en Salmo 37, del 4 al 5, sean avergonzados y confundidos los que busquen mi vida, sean vueltos atrás. Me parece que copié y pegué el texto equivocado. Dame un segundo para verlo. Entonces, aquí lo podemos ver a la brevedad. Pero un texto importante, aquí está. ¿Ya? Salmo 37, 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia dice que tú y yo debemos gozarnos en Jehová. Debemos buscar esta relación de confianza. ¿Y qué va a pasar? Él va a concedernos las peticiones del corazón. O sea, cuando yo estoy caminando bien con Dios, mis deseos no van a reflejar una actitud carnal, sino una actitud espiritual. Y por ende, el Señor nos va a conceder, nos va a abrir las puertas según los deseos que Él nos ha dado a través de tener una relación de confianza con Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo te invito a buscar tu gozo en Jehová. Te invito a entregar tu camino a Jehová. Y te invito que a medida que Él ponga deseos en tu corazón, como por ejemplo el deseo de servir en la obra, un deseo dado por Dios. Entonces, ¿cómo lo lleves a cabo? En mi opinión, y creo que hay mucha evidencia en la Biblia, que la decisión es tuya. Y puedes elegir. Puedes elegir salir a tocar puertas hoy o no. Puedes elegir quedarte en tu iglesia o no. Puedes elegir predicar el libro de Hebreos o no. O sea, las decisiones son varias. Y yo te invito a elegir quedarte, porque hay beneficios para la obra, lo que estamos nosotros viendo el día de hoy. Ahora soy un misionero, no joven, pero tampoco viejo. Estoy aquí en estos años de los 40.
Y cuando pensamos nosotros en esta etapa de vida, suele suceder que muchos tomen decisiones de reubicarse. Misioneros por sobre todo, teniendo hijos ya grandes, padres que están en la etapa de la vejez, quizás con algo de experiencia del campo, tomen la decisión de volver al país de origen. ¿Para qué? Para pastorear, para enseñar en algún seminario, para ayudar con misioneros jóvenes. Y yo no digo que nada de eso está mal. Yo veo mi propio caso, que podría elegir otro país. Tenemos ya una base, gracias a Dios, muy buena entre los hermanos y pastores chilenos que están llevando a cabo un excelente trabajo. Entonces, podría yo retirarme e irme a otro país. Podría volver a los estados y quizás enseñar misiones en alguna parte y apoyar a misioneros jovencitos. Podría pastorear una iglesia en el país de donde vengo. Pero hay fuerza en considerar la posibilidad de poner la mano al arado y no mirar para atrás y seguir multiplicándose. Los que trabajan en finanzas saben que el ahorro para la jubilación en los primeros años muestra poco fruto, pero se va multiplicando y el interés se va agregando y ya llegando al año 25, 30, 35, 40, la matemática, va llevando a cabo un plan. Entonces el consejero financiero dice, al momento de dejar ahí en tu jubilación algún fondo mutuo, por ejemplo, que no debes mirarlo día a día. Debes pensar en 30 o 40 años, ¿no? Porque demora tiempo. Y lo mismo, como misionero, si me quedo acá, podemos nosotros seguir multiplicándonos más rápido. Y si Dios desea, ya le he dicho que mis planes son de quedarme. Él puede cambiar el plan porque el plan, mi vida es suya, ¿cierto? Pero entre mi libertad cristiana, estoy eligiendo eso. Y si Él va redirigiendo, perfecto. Entonces, eso es importante. Ojo, un misionero, un tipo Pablo, es diferente. Porque el misionero arranca una iglesia y se va. En una ciudad tan grande como Santiago hay campo para hacer mucho de eso sin moverse, ¿cierto? Y con la tecnología de hoy, viajando en auto, en avión, uno puede incluso tener algo de alcance en lugares un poco lejanos sin tener que moverse tanto. Entonces, pero el misionero arranca la iglesia y se va, el pastor está allí cuidando, está allí madurando, está allí multiplicándose en la congregación. Entonces hay que tener cuidado de no compararte con el rol de un misionero. Bueno, la tercera verdad o principio que quisiera invitarles a considerar. Ten cuidado con tus expectativas. Ten cuidado con tus expectativas. Muchas veces cuando hablamos nosotros del ministerio a largo plazo, muchas personas tiran la toalla de forma anticipada o tomen la decisión en su libertad cristiana de hacer otra cosa, de iniciar otro ministerio, de salir y ver qué hay por allí. Entonces, las expectativas, en mi opinión, y después de haber conversado con muchos acerca de lo mismo, a veces juegan en contra de la obra. Un pastor joven entra a la iglesia y piensa que en 2 o 3 meses que los hermanos me van a seguir. Tengo que conocerles, me tienen que conocer, desarrollamos confianza y aquí a 2 o 3 meses me deben seguir. Y después de un año, cuando aún está luchando para ganar la confianza de ellos, sus expectativas no han sido cumplidas y por ende no hay un gozo en cuanto al ministerio. Y allí el pastor jovencito comienza a pensar, no, quizás este grupo no se puede pastorear. Quizás mejor me voy a otra parte. Un pastor joven sale a fundar una iglesia y piensa tener en 1 año o 2 años lo que su iglesia madre
le ha costado 10, 15 años en desarrollar. Eso ya es tener una expectativa incorrecta. Y la razón, creo yo, que muchos de los pastorados son de 3 a 4 años es porque entran con muchas ganas. Están en la etapa de luna de miel. Y después pasa la etapa de luna de miel y están ahí en una batalla. Una batalla por salir adelante en diversas circunstancias. Pero llegan a un momento cuando piensan, no sé si vale la pena. No sé si realmente debo seguir. No sé si hay posibilidad. Entonces mejor busco otra cosa. Mejor busco otro ministerio. Hay un dicho en inglés, no sé si hay en español, pero si has visto la vaca allí en la reja en el campo, que a veces mete la cabeza por entre medio de los alambres para comer el pasto que está al otro lado. Entonces, viendo esta práctica de las vacas, bueno, el dicho en inglés es que siempre el pasto del otro lado se ve más verde. Entonces siempre uno está viendo y pensando, si fuese misionero, estaría mejor. Si fuese pastor en tal ciudad, allí más verde el pasto se ve. Si tuviese tales talentos o tales personas o tales recursos, me parece que todos los otros casos son buenos y mi caso no es tan bueno. Y vamos viendo ahí el pasto más verde. No, hermanos, ten la expectativa correcta. Tus padres, si recuerdas la etapa cuando recién te casaste y recién saliste de casa, y a veces el jovencito recién armando su familia piensa tener o quiere tener lo que los padres han obtenido en 30 años de matrimonio. Piensa tener, debo tener mi casa propia, debe tener mi auto, debe tener eso, debo tener el otro, pero hay que recordar que eso se fue acumulando con tiempo y mucho tiempo, ¿cierto? Lo mismo entre una iglesia. Si pensamos, yo quisiera tener 5 profesores de escuela dominical también junto a mí, porque en esta iglesia jovencita estoy solo, mi esposa y yo estamos sacando la mugre y no es tan fácil. Bueno, hermano, demora tiempo y hay que seguir ahí, amando alegre, amando a Dios, sirviéndole fiel, avanzando con fidelidad y esperando que el Señor dé el crecimiento. El cuarto principio que quisiera compartir con ustedes: ten cuidado con las influencias que permitas en tu vida. Ten cuidado con las influencias. Una persona dijo, en 5 años serás la misma persona que eres hoy, excepto por las personas que conoces y los libros que lees. ¿Qué nos cambia? Bueno, las personas que conocemos, los libros que leemos. A veces vamos a conferencias, escuchamos a expositores, asistimos a clases como las clases en que estamos asistiendo ahora, aunque sea de forma virtual. Y son momentos que cambian nuestra forma de pensar, ¿cierto? Porque las personas que hemos conocido, hemos escuchado, pueden variar nuestra forma de pensar. O los libros que leemos. Hoy en día está siendo más popular cada vez literatura de no tan sana base. Personas que a veces hablan del evangelio social como la prioridad de la iglesia, personas que hablan de una perspectiva teológica que no respalda o no se ve en la Biblia, personas que hablan de que Dios no realmente desea que todos sean salvos y que la muerte de Jesús en la cruz no fue para todos, y no puedo decir a la gente, a mi vecino, que Dios te ama porque quizás no le ama, quizás no es un elegido. Entonces, tales pensamientos, tales libros, si vas edificándote o alimentándote, mejor dicho, porque no creo que es de edificación, si vas alimentándote de forma continua con literatura, con enseñanzas, con amistades, entonces eso puede cambiar tu forma de pensar. Y en vez de tener una perspectiva de multiplicación,
puedes volverte en un ministro que no refleja lo que vemos en el libro de Hechos, que no refleja lo que vemos en las cartas pastorales. Y hermano, yo quiero mantenerme bien entregado al Señor y con el enfoque correcto, con las influencias que me ayuden a bien. Amistades sanas. Eso es importante. No solo en el lado teológico, pero bueno, si llevas algo de tiempo, tú sabes. Hay pastores, que al momento de juntarte con ellos, algunos son buenos para quejarse. Son buenos para, como decimos en Chile, pelar a otro o criticar a otro, chismear. Eso no es provechoso. Debemos nosotros ponernos entre amigos que suben el nivel. Si has estado tú en una junta con otros donde uno de ellos te ayudó, te corrigió, no piense de forma bíblica, habla de forma bíblica, corte esta onda que no tiene nada que ver. Debes apreciar tales amistades porque necesitamos amigos, necesitamos literatura, necesitamos conferencias y capacitaciones que pueden alimentarnos bien. Porque si pensamos tener un ministerio a largo plazo, hay muchas distracciones. Estoy por mostrarles como quizás 10 textos de la Biblia que van a respaldar mucho de lo que estamos nosotros hablando hasta el momento. Pero evita los amigos negativos. A veces seminaristas deben alejarse de otros seminaristas. Pastores deben alejarse de otros pastores. Porque las amistades nos van influenciando. Yo lo hago, hermanos. Hay misioneros, hay pastores, hay autores que simplemente decido, voy a limitar mi contacto con ellos, porque no me está ayudando a pensar de forma bíblica. Me está desviando. Y hay que tener la ayuda de Dios y ser sensibles considerando todo eso. ¿Ya? Entonces, bien importante. Bueno, textos bíblicos. Hemos hablado de algunos consejos prácticos, pero quiero ver textos bíblicos con ustedes. Pueden anotar los textos, la mayoría todos van a saber bastante bien. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sabemos que la aplicación principal ahí es ser un discípulo de Cristo. Para ser un seguidor de Jesús debemos poner la mano al arado y sin mirar para atrás. Para mantener ahí el campo bueno, no soy campesino, estoy buscando la palabra para decir estas líneas de trabajo, pero para mantenerlos rectito, tenemos que concentrarnos y mirar hacia adelante. No hay mucha diferencia en cuanto a la obra. Hay muchas distracciones. Distracciones pecaminosas, distracciones de la vida. Y tenemos tú y yo que mantenernos en la meta. ¿Cuál es la meta? La multiplicación. Por eso tenemos la conferencia Multiplícate. Porque es fácil desviarnos del enfoque del evangelismo, el discipulado, la preparación de obreros, con el fin de plantar más iglesias. Y tú y yo tenemos que volver a concentrarnos en la meta, poniendo la mano en el arado. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Otro texto parecido. El autor hablando allí de sigo extendiéndome. Y tú y yo tenemos que seguir extendiéndonos con la mano al arado, el enfoque hacia adelante. No hay que mirar para atrás. ¿Ya? No hay que mirar para atrás. Ministerios de largo plazo, seguimos avanzando sin mirar para atrás, sin tirar la toalla. Si tienes la toalla en la mano y estás con el brazo levantado para tirarla, no, espero que esta semana sea la semana que tomes una pausa,
que busques ayuda en Dios, que busques ayuda en otros y que te recomprometas con el plan que Dios tiene para ti. ¿Ya? Mantente enfocado. Según de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sé que a veces en el pastorado no hay los ingresos que uno quisiera para poder pagar las cuentas básicas. Y a veces uno tiene que buscar alguna fuente de ingresos adicionales. Comprendo. Mi papá era pastor por muchos años y él en algunas oportunidades estuvo a tiempo completo, en otros momentos a medio tiempo, bivocacional, porque simplemente no había otra opción. Lo comprendo. Pero la Biblia nos enseña, Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de no enredarte con negocios de la vida. Tú sabes, trabajando en algo secular, que va a consumir la gran parte de tu día, de tu atención. Y es como una red que te vas enredando y después es difícil salir. Eso podríamos hablar quizás un taller completo sobre el peligro de los negocios de la vida. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corriendo con paciencia. En el otro taller hablo un poco sobre eso también, de correr tu carrera con paciencia. Pero la idea de una carrera es que uno va esforzándose a largo plazo, a larga distancia, con paciencia. Yo no soy bueno para trotar, pero troto a veces. Y el año pasado traté de aumentar la distancia y logré una meta justo antes de cumplir los 40 años. Ya logré la meta de correr medio maratón. Son hartos kilómetros, pero logré hacerlo. No tan rápidamente, no fue tan bonito ni tan rápido, pero se logró y eso es lo importante. Pero yo sé cuando salgo a trotar que tengo que comenzar lento. Si comienzo rápido, quizás al kilómetro y medio, 2 kilómetros, ya no aguanto más, porque me duelen los pulmones, me duele el cuerpo, ya inicié demasiado rápido. Hay que ir con paciencia para entonces lograr los 5, 10 o más kilómetros. Entonces, así es la carrera. Y la Biblia, usando tal ejemplo, dice que debemos despojarnos de distracciones, de pesos, de pecados, para correr con paciencia. Hay que mantenerte enfocado. Muchas distracciones. Hay que mantenerte enfocado. Pensamos en hombres, la preparación de hombres. Pensamos en recursos, ya lecciones, quizás diferentes recursos que podrás preparar para ayudar en tu iglesia y otras iglesias, pero sobre todo los ministerios de la iglesia local. Se presentan muchas ofertas de dar nuestra atención a otros servicios, otros ministerios incluso. Pero tú y yo tenemos que mantenernos enfocados. Mantente enfocado en lo que Dios tiene para ti. ¿Ya? Otra verdad, hablando de los textos bíblicos, no abandones. No debes abandonar lo que Dios te ha dado. Lucas 14, del 25 en adelante. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcule los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Fundaste una iglesia o vas a fundar una iglesia o tomaste el pastorado con el fin de levantar una congregación firme, autónoma, que puede avanzar y reproducirte? Eso demora tiempo. Entonces, al momento de abarcar un proyecto, debes calcular bien. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos
los que lo ven comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Ojo, hermanos, la guerra espiritual es real. Y cuando sales a fundar una iglesia o pastorear una iglesia, hay muchas dificultades. ¿Y quién antes de salir a la batalla no se sienta a calcularlo? Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, de nuevo, la aplicación principal allí está hablando de no abandonar ser un discípulo de Jesús, pero se puede aplicar al compromiso que tenemos con la Gran Comisión. Y se puede aplicar al puesto de trabajo que tenemos nosotros allí en nuestro ministerio. Filipenses 4:8. Aquí tenemos el último versículo que quiero compartir sobre disciplina tus pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Puedes tener y vas a tener y estás teniendo muchas tentaciones, y no hablo de tentaciones pecaminosas de abandonar a tu esposa, etc., aunque pueden haber tales tentaciones también, pero hay tentaciones de soltar nuestro compromiso, de no pensar en multiplicarnos, de pensar en abandonar, de pensar en retroceder un poco, de pensar en ponerlo en neutro y no avanzar con tanta fuerza. Pero hermanos, tú y yo debemos disciplinar nuestros pensamientos para pensar de forma bíblica. A veces cuando estoy considerando un proyecto pienso, si invito a Jesús y Pablo a la mesa y hablo con ellos, dirían, bien, sí, tiene toda la razón. O dirían, a ver, ni entiendo lo que estás hablando. ¿Cómo puedes pensar eso? Y pienso que a veces dirían eso de mí. Y quizás dirían eso de ti. Entonces disciplina tu forma de pensar, hermano. ¿Qué pensamos del hermano de nuestra iglesia que va cambiándose de trabajos cada 18 meses? Que a veces está 2 o 3 meses sin trabajo y después entra a una parte, está un año y sale y después a otra parte. Y sobre un lapso de 10 años, él ha tenido 3, 4, 5 trabajos diferentes. Bueno, pensamos un hermano inmaduro, un hermano que no sabe lo que quiere, un hermano que está dando puras vueltas, como rebotando de lugar en lugar y eso no es estable, no es correcto. Sé que el ejemplo es un poco extremo, ¿no? Con tantos cambios. Pero tú y yo también debemos tener cuidado de tomar nuestro trabajo de forma seria y de pensar, si Él me ha dado el trabajo de ir a todo el mundo con el Evangelio, si eso se hace a través de la fundación de iglesias, si yo tengo en gran parte libertad cristiana para decidir cómo aplicar lo que Él ha puesto en mi corazón, Señor, ayúdame a ser estratégico, ayúdame a ser prudente, ayúdame a considerar bien lo que me has dado para sacar provecho del tiempo y para sacar provecho de las oportunidades. En mi carrera, quiero sacar provecho de lo que Dios me ha dado. Quiero ser un buen administrador. Quiero ser un buen mayordomo. Me dejó una oportunidad, una vida, ciertos recursos, ciertos talentos y Él va a volver a buscarnos y daremos cuentas a nuestro Salvador. Y por ende, o por mientras, tú y yo debemos administrar bien para estar listos a dar un
una cuenta, rendir cuentas a nuestro Salvador. ¿Ya? Piénsalo. Los beneficios de pensar y trabajar en base de un ministerio a largo plazo. Tomamos un tiempo para orar. Padre, te agradezco por los varones que están viendo el día de hoy y pido, Señor, que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a pensar de una forma disciplinada, a disciplinarnos a pensar en verdad. Te pido que seamos enfocados, que estemos enfocados en lo que tienes para nosotros, sin ser desviados de la meta. Te pido que seamos varones comprometidos a la fundación de más iglesias para alcanzar al mundo con el Evangelio. Y pido que nuestros deseos sean cambiados a reflejar los deseos que quieres que tengamos. Y pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.